Cordial saludo a todos nuestros televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y Bienestar. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y delicado, Sara, muy delicado, pero que desafortunadamente las estadísticas, inclusive legales, nos han llevado a esa alarma, a esa voz de alarma, y estoy hablando del acoso, del abuso y del acceso sexual en familias. Sara es trabajadora social. Bienvenida a este espacio. Encantada de que estés acá. Lina, muchísimas gracias por esa invitación a este podcast Derecho y Bienestar. Muy contenta de estar en ese programa porque aquí se tratan temas de los que usualmente no se habla afuera, pero que son temas que cobran mucha importancia y, como se lo mencionaba ahora, de un tema muy importante, a su vez muy delicado, pero que necesita precisamente esa sensibilización para prevenirlo en todo lo posible. Así que muchas gracias. Como se lo mencionó, soy Sara Sánchez, soy trabajadora social y hoy muy contenta para poder informar a nuestros televidentes sobre ese tema. Gracias, Sara. Y además yo pienso que es un tema que tiene mucho estigma, Sara. O sea, es un tema que inclusive yo me atrevo a decir de que hemos progresado o improgresado socialmente con este tema dentro de las familias, porque es algo de que nadie habla. ¿Sucedió en la familia? No, pero entonces quedémonos callados, porque entonces el tío abusador, el primo abusador, el hermano abusador, el papá abusador, pero entonces ¿cómo vamos a sacar a la luz pública si es que es la familia quien precisamente está propiciando ese peligro? ¿Qué hacer con esa situación social, Sara? Lina, muy importante comenzar a hablar de ese tema porque lastimosamente, y las estadísticas lo mencionan, y es que esos casos de violencia sexual, de abuso sexual, de acoso sexual ocurren paradójicamente en los entornos más seguros, es decir, en la casa, en la escuela, en el colegio, hablando de niños, de la primera infancia. Entonces es muy triste porque en el lugar donde yo siento que estoy dejando a mi hijo más seguro, supongamos la escuela, allí también hay un acosador o hay un violador. Y lo que usted mencionaba, ese estigma histórico, lastimosamente, de que supongamos una familia y el abuelo abusa de su nieto, no podemos decir nada porque la casa en la que vivimos es de él. ¿Para dónde nos vamos a ir? El abusador es un tío, no podemos decir nada a mi hijo o mi hija porque eres el que merca. Entonces lastimosamente eso cobraba factura hace unos años. Hoy día también, aunque gracias a Dios hemos despertado un poco más y la gente se atreve más a denunciar, precisamente porque se hace esta sensibilización a través de los medios, de las redes sociales. El lado bueno de las redes sociales también es ese, bueno de las redes. Y es que se ha hecho visible primero identificar qué es una violencia, dónde puede ocurrir, y aquí creo que me salto un poquito porque también histórica y culturalmente nos han dicho que quiénes son los violadores. Los hombres son los acosadores, los violadores. Y hombre, aquí también hay que hablar y decir, las mujeres también son acosadoras, abusadoras, violadoras. De hecho, se ganan la confianza más fácil de los niños, de las niñas, entonces los llevan a redes de prostitución, a redes de trata de órganos de personas. Hay mamás que abusan de sus hijos. Entonces, que también ese sea un espacio para sensibilizar a los padres, a los abuelos, a los tíos, de que si yo veo una conducta de la mamá, de la tía, de la abuela, que esto no tiene por qué hacerlo, usted también tiene que denunciar. Claro que sí, Sara, además porque tenemos que empezar a normalizar muchas cosas. Yo me aterro cuando uno ve o ingresa a las redes sociales, que empieza a haber un sinnúmero de situaciones y que normalicemos, pero y entonces este tema yo sí pienso que está todavía como muy, muy escondido, aunque lo que dice Sara también es real. Ya estamos denunciando más, ya somos como más apropiados de eso, pero entonces, ¿qué hacer, Sara, con esa mamá que está conviviendo con su compañero, que tiene hijas o hijos de otra persona y que el padrastro se convierte en abusador? Ese es un tema muy delicado porque lastimosamente en muchas familias, muchos niños ven como sus mamás, literal, cambian de pareja cada 8 días, cada 15 días, entonces época de cosecha de café, entonces vino un hombre de tal parte del país, entonces ya se hicieron pareja, ya viven juntos, y son personas, vamos a hablar en el peor de los casos, sí, que son personas abusadoras, acosadoras, que lo que llegan es precisamente es afectar
los derechos sexuales y reproductivos del niño o la niña. ¿Uno qué diría en estos casos? Aquí, de una u otra forma, la culpable que sabe lo que está pasando en ese caso es la mamá. ¿Qué le diría uno, digamos, a ese núcleo familiar? Denunciar frente a todo pronóstico, porque igual, si pongamos el peor ejemplo, es una mamá ensimismada, una mamá que dice, usted está diciendo mentiras, usted quiere afectar mi relación, yo estoy muy bien con él, cuando ya en la familia han visto esas señales, que ahorita vamos a hablar de ellas, Lina, sí, de esas señales de alarma, pero ¿qué diría uno a esa familia? Denuncie y esté siempre alerta, tenga esa observación activa, esa comunicación directa con los niños, con ese núcleo familiar, porque hay una alta probabilidad de que pueda haber un abuso. Bueno, ¿y qué hacer, Sara? Por ejemplo, en el caso hipotético de yo le digo a mamá, estoy siendo abusada por tu pareja, empiezan con esas frases, exactamente, con esas frases de La Rosa de Guadalupe, tú quieres violentar, tú quieres meterte en mi relación. O sea, ¿qué hacer con esa niña de 7, 8, 9 añitos, que todavía estamos hablando de que es una niña y está de alguna otra forma gritándole a la mamá esa protección? Y ninguna de las familias, ningún familiar quiere tampoco colaborar con ese tema. ¿Qué decirle a esa niña? ¿Cómo proteger? ¿Cómo hacer pública esta situación? Porque yo pienso que hay que hacerla pública. Bueno, yo siempre he dicho que a los niños hay que creerles. Hay que creerles y prestarles mucha atención cuando manifiestan de manera repetitiva cierta acción. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente, y en el peor de los casos, llega el niño, la niña, a decirle a la mamá, mi tío, mi papá, mi tía, mi padrastro me están abusando, me están tocando mis partes íntimas, pero la mamá está en el teléfono viendo su serie, hablando, o en el peor de los casos, usted es muy mentiroso, es que eso no se dice, usted cómo va a decir eso del tío o la tía, y es a lo que yo voy. A los niños siempre hay que creerles, y ahorita que los niños también tienen mucho acceso a las redes sociales y que ese contenido puede aparecerle a un niño que esté deslizando su pantalla, y es que niños y niñas, sus profesores, sus profesoras también son una red protectora y una red de apoyo. Si en su casa algunos familiares está vulnerando sus derechos, tocando sus partes íntimas que nadie tiene por qué hacerlo, pero sus papás no creen frente a esto, su profesor, su profesora, la mamá de su amiguito también puede ser esa red de ayuda, esa red protectora que puede ayudar a activar esa alarma, ese mecanismo, precisamente para que se evite un abuso o que se prolongue. Claro que sí, Sara, además porque recordemos que la responsabilidad no es solamente del Estado, sino también de la sociedad. Entonces esos seríamos los segundos llamados a ser protectores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí, Lina, qué pena que me brinque esa parte, que me parece algo muy importante, y es que estamos hablando de la prevención del abuso, cómo detectar el abuso, y hay algo también muy relevante que debemos mencionar, y es que histórica y culturalmente, y por ejemplo a mí me pasó, no sé si a usted también, a mí nunca en mi casa me hablaron de sexualidad. Es decir, nunca me dijeron cómo se nombraban las partes del cuerpo. También fue un tema tabú. Exacto. Y sigue siendo un tema tabú. Yo siempre, la cochita, la mariposita, el platanito, o sea, eso siempre pasó en mi familia, y hoy día lastimosamente pasa mucho porque los padres se escandalizan mucho, sienten que todavía es muy fuerte mencionar las partes del cuerpo íntimas. Y cuando no mencionamos en especial esas partes íntimas, sino que siempre dejamos la galletica, el platanito, escuché una vez una historia que sucedió de una niña que siempre le enseñaron que su parte íntima era la galletica. Y ella llegó pues a la casa a mencionarle a su papá, a su mamá, que el tío le estaba mordiendo la galletica. Pero la mamá en su ignorancia, en su, ay, ¿cómo así, hija? Es que tienes que darle galletica al tío, es que si el tío le pide, tiene que darle galletica. Entonces es una lástima porque a veces los niños en su mundo pues todavía tienen un mundo imaginario. Inocente. Sí, exacto, inocente. Si a mí mi mamá me dice a los 7 años que esto se llama así, pues se va a llamar así. Yo no tengo todavía esa capacidad de discutir que es lo contrario. Entonces que también valga ese espacio para hacerle un llamado a los padres de familia de que no tengan miedo a sensibilizar a sus niños y niñas sobre las partes de su cuerpo. De igual forma, papás, si usted se siente, dice, no, yo no me siento en la capacidad, yo siento que no soy capaz, pues para eso estamos los profesionales de la salud, psicólogos, sexólogos, trabajadores sociales, que a través de la EPS usted puede pedir una cita con médico, remiten a psicología, y ahí claramente pueden tener esa asesoría muchísimo más profesional, porque también hay que tener en cuenta
que las 1000 cosas de las redes sociales, las 1000 cosas malas, se pueden prestar para la morbosidad, para que los niños malinterpreten, pero hay que mirar lo positivo, que también gracias al avance de la salud podemos acceder a esos espacios de profesionales que van a enseñarles a los niños cómo llamar las partes de su cuerpo, y ahí, aunque no creamos, podemos prevenir un abuso. Claro que sí, Sara. Sara, ¿cuáles serían esos mensajes, esas banderas rojas de alerta, inclusive silenciosas, cambios de actitudes, cambios de comportamiento de los niños, niñas y adolescentes cuando están siendo abusados? Lina, son muchos o muchas más bien las señales de alarma cuando en ese caso estos niños están sufriendo un abuso o un acoso o una violencia sexual. Vamos a hablar de los físicos, que son los más notorios. Ejemplo, moretones en su cuerpo, sangrado constante, manifiestan mucho dolor en sus partes íntimas, infecciones frecuentes en las vías urinarias. Por ejemplo, los papás que aún bañan a sus niños, entonces cuando los están bañando sienten dolor. O por el contrario no quieren bañarse, no quieren verse expuestos frente a sus padres, entonces eso también puede ser una señal en cuanto a lo físico. Ahora, en cuanto a lo social, lo comportamental y lo emocional también son varios. Por ejemplo, un niño que cada 8 días iba a la finca de los abuelos y ya no quiere volver a la finca. Definitivamente no quiere ir. ¿Pero por qué no quiere decir? No quiero ir. No quiere ir a donde los abuelos, no quiere jugar con los amigos, empieza a tener, por ejemplo, episodios de estrés, de miedos, empieza a tener muchísimas pesadillas. Es un niño que por el contrario también se puede poner muy sexual. Ejemplo, quiere besar a la mamá, quiere tocar a las partes íntimas de la mamá, a la compañerita, a la profesora. Un niño que era supremamente sociable y ya no quiere ser sociable, ya no quiere jugar. Esas señales en cuanto al emocional también pueden darnos una banderita roja de que ahí puede haber un abuso, una señal de abuso frente a los niños. Supremamente interesante e importante eso, Sara, pero yo sí pienso que para uno evidenciar ese tipo de situaciones sí necesitamos de mamás y papás muy alertas, muy presentes, muy vigiladores, muy responsables emocionalmente con ese tema, porque lamentablemente hay papás y mamás que pueden haber muchísimas banderas rojas, pero pues no se dan cuenta de ello, precisamente porque les falta presencialidad. Y hay muchos papás, exacto, Lina, que por ejemplo, y eso es una realidad, pues son niños que pueden estar jugando en la escuela y se pueden aporrear, pueden sangrar porque se aporrearon, y eso es real. Sin embargo, si yo veo que eso es muy constante, muy repetitivo, hombre, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Cada 8 días que lo mando para la finca de los tíos, el niño llega y dice que le duele al orinar. Porque siempre que va a la casa del amiguito, cuando llega, tiene moretones en el cuerpo, porque siempre dice que le molesta orinar. O sea, esas señales cuando son tan constantes sí nos tienen que estar diciendo algo. Entonces ahí es donde no podemos hacernos los de la vista gorda. Sí. Que eso suele pasar mucho, sin dejar de lado que a veces son niños que juegan bruscos, se aporrean, pero siempre estar alerta. Por eso la escucha activa, la observación activa son tan importantes para detectar y prevenir el abuso. Sara, ¿qué hacer con una niña que ha sido abusada, que ha sido acosada y que ha sido accedida desde los 3 años, 5 años, llega a su preadolescencia también en la misma circunstancia, llega a su adolescencia en la misma circunstancia, y en este momento ya tenemos una mujer hecha y derecha, adulta, digamos que hecha y derecha no, porque pero digamos que ya adulta, y empieza a manifestar todo ese tipo de situaciones en sus relaciones emocionales, además porque nunca se lo dijo a nadie. ¿Qué hacer con esa mujer frente a esa situación? Pues como usted ahorita lo mencionaba, hablar de esos temas de abuso, de violencia, es un tema muy delicado, y más aún cuando una mujer o un niño, una niña o un niño más bien, pues han sido víctimas de estos hechos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque han habido muchos mitos frente a esto. Ejemplo, si la niña o el niño fue abusado a los 3 añitos, cuando él tenga 18 o 20 también va a ser un violador. Mejor dicho. No, ya cuando ese niño crezca, mejor dicho, va a tener una cantidad de afectaciones psicológicas. No, internenlo. Entonces son muchos mitos que no son realidad, por supuesto. Un abuso, una violencia no determina en su gran medida la conducta de una persona en su adultez, que sí es una realidad, que denunciar y recibir ayuda profesional y terapéutica frente a esto ayuda a que las personas que han sido víctimas puedan sobrellevar
esa situación que sabemos que es muy difícil para una persona que lo ha vivido. ¿Qué puede sentir, por ejemplo, el ejemplo que usted me ponía ahorita de una niña que fue víctima de repetidos abusos en su infancia, en su preadolescencia y que ya es una mujer adulta? Pueden haber muchas situaciones y hay que hablar como es. Pueden desarrollar conductas de estrés postraumático, depresión, ansiedad, aislamiento, no querer socializar con los pares, dificultad para tener confianza con otras personas, dificultad incluso para tener pareja. O sea, la verdad las repercusiones son graves, son fuertes, pero de lo que sí podemos estar muy seguros es que cuando se recibe esa ayuda profesional y terapéutica, sí van a haber resultados muy, muy positivos para esa persona. Otra cosa, que a veces queremos que las personas siempre hablen frente a lo que les pasó y no siempre hay que hablar de lo que nos pasó. Una persona, si bien hablar ayuda a sobrellevar muchísimas cosas y más con un profesional, pero muchas personas que, supongamos un ejemplo, yo sé que tal persona fue víctima de abuso, ay, contame, ¿cómo fue eso? Ay, tal cosa, y usted, eso es hacer una acción con daño, porque muchas personas no lo hacen por realmente escuchar y brindar una opinión frente a ello, una opinión que sirva para esa persona, sino que antes es una acción con daño. Ay, pero ¿y usted por qué se fue por ese lugar si sabía que eso era solo? Ay, pero si tal cosa, ay, pero entonces ahí lo que estamos es de una u otra forma, pues como metiéndole más leña al fuego, como dice, exacto. Entonces hay que ser muy cuidadosos frente a ese tema porque no todos están obligados a hablar frente a lo que vivieron. Además, yo pienso, Sara, respecto a lo que tú estás hablando, y es que cuando uno está sometido a este tipo de situaciones, uno va creando culpas inconscientes. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, pero ¿y por qué te fuiste para allá si sabías esto? ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué te colocaste esto? ¿Pero tal cosa? Entonces yo pienso que inconscientemente se va formando el tema de la culpa y es, esto me sucedió a mí por culpa mía, y yo pienso que eso es lo que hay que trabajar en terapia. ¿Cómo sería ese trabajo en terapia respecto a la culpa, Sara? Y antes de responder esa pregunta, Dina, que me parece algo muy importante, volvemos a lo que mencionamos ahorita, el estigma, el señalamiento. Ella se lo buscó por andar de short, por tener un topcito, porque se metió a un lugar solo, que hacía a las 10 de la noche no sé, en un bar, tal cosa, y no, eso no determina absolutamente nada. Yo puedo ser una mujer, me pongo unos chores, un topcito, salgo, pero el violador es el violador, independientemente como esté. Ahora bien, respecto, digamos, a esa ayuda profesional frente a esa culpa, que lo va a ver de una u otra forma por esos señalamientos que estamos acostumbrados a realizar, pues yo siento que esa ayuda terapéutica y profesional sirve mucho, lo que le he hecho mucho hincapié a eso, y por eso la importancia de denunciar, porque al denunciar ustedes, las personas que han sufrido ese tipo de abusos, padecido más bien ese tipo de abusos, pues dentro de esa ayuda, dentro de esa atención médica van a recibir esa ayuda profesional y terapeuta. Sabemos que un profesional no va a juzgar a una persona que llega a terapia, que un profesional no le va a decir lo que nosotros sí podemos decir de por qué hiciste eso, por qué hiciste lo otro. Entonces, desde el punto de vista psicológico, yo creo que esa ayuda profesional y terapéutica sirve demasiado para las personas que han sufrido algún tipo de violencia. Sería bueno de pronto en ese proceso terapéutico, Sara, que tú manejas respecto a la culpa, respecto al mismo ejemplo que te acabo de colocar, la niña que fue abusada durante su niñez, preadolescencia, adolescencia, ya es una mujer adulta que nunca se lo dijo a nadie, incluyendo a mamá, incluyendo a papá. ¿Sí sería bueno o sería recomendable en ese proceso terapéutico que hiciera esa manifestación con su familia? Bueno, aquí también me gustaría mencionar algo, y es que cuando una persona ha padecido una violencia sexual o un abuso sexual, nunca es tarde ni para denunciar ni para contar lo que sucedió. Muchas personas dicen, bueno, supongamos fue víctima de abuso cuando tenía 10 años, pero ya tengo 35, ya para qué voy a tocar eso. Supongamos que fue víctima de abuso, nadie supo. Y sucede mucho. Exacto, nadie supo, absolutamente nadie. Yo crecí siempre con eso, no, ya para qué si han pasado 20, 15 años. Pues que sirva ese espacio para mencionar de que primero nunca es tarde para hacer una denuncia. Segundo, aunque se pierdan, digamos, como esos rastros biológicos y demás de la persona que abusó y demás, pues quedan los emocionales. Exacto, pero para ello están los psicólogos forenses.
Los psicólogos forenses se encargan de verificar primero que usted está diciendo la verdad, de que en realidad sí haya sido víctima de abuso, así hayan pasado muchos años. Entonces, que valga ese espacio para eso, que muchas personas dicen, no, es que ya pasó demasiado tiempo, ya que se puede, ¿dónde estará el violador? No, nunca es tarde. Y como lo mencionaba, pasa de pronto esa afectación física, pero también quedan esos dolores emocionales que no los va a llenar absolutamente nadie, porque estamos siempre en ese son de juzgar a los demás. Entonces nunca es tarde para denunciar ni para hablar sobre un abuso, siempre y cuando la persona también quiera hacerlo, porque no podemos obligar a alguien a que, pero diga, pero hable, pero es que no ha podido superarlo, no hable ya. No, porque volvemos a lo mismo, estamos haciendo una acción con daño. Bueno, Sara, ya para terminar, porque el tiempo en televisión lastimosamente es muy corto, ¿sería adecuado dentro de ese proceso terapéutico también hacer el tema de mamá, no me cuidaste? Mamá, permitiste que esto me sucediera y es algo que yo tengo que decirte a ti, mamá, porque yo siento, así tenga 30, 40 años, que eso me sucedió por falta de tu cuidado, porque finalmente, y hay que tener en cuenta también y que valga el espacio para decir las responsabilidades de papá y mamá, porque son los responsables del cuidado. Yo de 4 o 5 años, yo no me puedo autorresponsabilidad de ese tipo de cosas. Sería también bueno manejarlo en terapia, ese tipo de situaciones. En conjunto, es decir, con la familia. Sí. Yo diría que sí es muy importante porque empiezan esos sentimientos de culpa también para la mamá o el papá. Pucha, es que no estuve presente. Pucha, es que por estar en el trabajo, por confiar en mi tío, en mi abuelo, pasó eso. Entonces, yo siento que cuando se une la familia, sobre todo cuando se habla con madurez y respeto frente al tema, sin señalar, sin juzgar, se puede hacer un trabajo terapéutico familiar maravilloso que ayuda a sanar en primera instancia a la persona que más nos interesa, es decir, a la persona que padeció el abuso, la persona afectada, y en segunda instancia a esa familia, a ese papá, a esa mamá, que también de una u otra forma empiezan esos sentimientos de culpa. Pero yo siento que ante todo debe haber una madurez familiar para hablar frente al tema, y se puede hacer una terapia muy bonita en cuanto a lo familiar. Y que obviamente haya pues como disposición de hacerlo. Exacto, disposición de todos. Sara, muchísimas gracias por haber venido. Realmente es un tema bastante interesante y desafortunadamente, Sara, muy recurrente, demasiado, y todavía lo seguimos viviendo, y aún más con el tema de las redes sociales, del internet, de la tecnología. Sí que de verdad se nos ha metido muchísimo ese tema del abuso y del acoso sexual. Antes de despedirme, yo les quería compartir un dato triste, pero hay que darlos lastimosamente. Estuve investigando y en lo que va corrido de este año, que son 6-7 meses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha reportado más de 3.700 casos de violencia sexual en menores de 18 años. Eso quiere decir que va en aumento. Colombia sigue siendo un país muy peligroso para los niños. Entonces, que sirva este espacio de sensibilización para los papás, las mamás, los cuidadores, porque no siempre son papás, claro, a veces son las abuelas, los abuelos, para hablar de esos temas, para hablarle a nuestros niños de decir siempre todo, qué me hicieron en la tienda, qué me hicieron en el colegio, algo que las miradas también son señales de abuso. Entonces, muy importante para que denunciemos, para que sensibilicemos a nuestros niños sobre qué es una violencia, y recordar también como los números para denunciar: línea 1-155 de atención a mujeres, línea 141 del ICBF, línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, y acá en el municipio pues tenemos la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, también hay Fiscalía. Entonces hay muchas entidades a las que podemos ir para recibir una atención. Claro que sí, Sara, sin dejar de lado que los niños, niñas y adolescentes inicialmente son responsabilidad de papá y mamá. A ustedes un cordial saludo. Nuevamente se nos llena el corazón de alegría de saber que ustedes están ahí al frente de las pantallas, esperando siempre estos temas tan interesantes. Hasta otro episodio.